el gusto de tener a una gran docente y amiga, obviamente. Sandra Guerrero, pues ella es docente universitaria e investigadora. Y vamos a tratar este tema delicadísimo, Sandra. Sandra Guerrero, bienvenida, gracias por estar con nosotros. No es fácil conseguir una entrevista contigo, pues por la cantidad de actividades que tienes. Yo lo sé, Sandrita, yo lo sé, no tienes, yo sé que es así. Ella fue profesora nuestra en la Casa Grande y realmente tuvimos las mejores experiencias con ella en el aprendizaje. Sandra, gracias por estar con nosotros. Ha pasado algo que realmente yo nunca me había enterado que pasaba. Capaz pasaba y no se exhibía, no se manifestaba tanto. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que los nuevos bachilleres no logren alcanzar los niveles mínimos de conocimiento? A propósito de los resultados desalentadores de la prueba Ser Estudiante, que es una prueba que ya lleva algún tiempo, que evalúa los niveles de conocimiento de los alumnos. Gracias por estar. Cuéntanos, Sandra, cuál sería el problema de esta generación que no está dando en el bachillerato ni en las escuelas lo que debería dar con los conocimientos que esperan, obviamente, las autoridades. Bienvenida. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Tú sabes que el cariño es mutuo. Primero que lo que yo voy a afirmar va a ser desde mi experiencia, desde mi percepción, no lo voy a sustentar ni teórica ni estadísticamente, pero tengo un bagaje de recibir bachilleres en la universidad hace más de 30 años y precisamente trabajar con gente muy joven y sus problemas de aprendizaje. No podemos hablar de una causa. Ni siquiera podemos hablar de poquitas causas. Y tenemos que sí o sí hacer un recorrido medianamente histórico de qué es lo que sucede con las reformas curriculares y cuando estas son llevadas a las aulas. Las reformas curriculares comenzaron en el Ecuador desde 1996, esa es la primera. Y siempre fueron buenas. En el 98 fue buena, en el 2008 fue buena. Todo lo que se viene trabajando desde el ministerio y sobre todo desde María Brown y Daniel Calderón ahora. Fíjense que no digo gobiernos, no digo partidos políticos, digo ministerio, ¿ok? Es un esfuerzo para adelante. Entonces, hay la política, pero lastimosamente, si no hay una práctica, las políticas no sirven y no se cambian las culturas. El problema que nosotros tenemos es, como muy sencillo decir, es una cultura de la culpa la tiene el otro. La culpa la tiene la falta de dinero, la falta de tiempo, la falta de ganas. La culpa la tienen los maestros, la culpa la tiene la falta de estructura, la culpa la tiene la familia, la culpa tiene estos muchachos que no quieren aprender. Nosotros lastimosamente en el Ecuador todo se refiere a una causa. Primera, tenemos un inmenso porcentaje de pobreza extrema, de desnutrición. Nuestros jóvenes, nuestros niños ecuatorianos vienen desnutridos del vientre materno, lo que significa que sus capacidades en todas las áreas del desarrollo psicomotora, socioafectiva, lenguaje, cognitiva, vienen mermadas. Entonces estos niños ya en estas condiciones que no favorecen a aprender, entran en la gran mayoría a un sistema educativo precarizado, desde la infraestructura, desde no la formación precisamente de los maestros, pero sí el ejercicio del maestro, donde el programa no es el que está mal esta cultura de, bueno, tiene que pasar, tiene que aprobar. Aumentale el tema de 2020 para acá, que es un tema muy, muy, muy serio, que lo estamos afrontando en universidades y colegios, que es el tema de la salud mental de nuestros chicos. Estos estudiantes pandémicos, no me quiero ni imaginar cómo tienen que ser estos niños pandémicos de inicial. Yo te puedo hablar de los pandémicos de bachillerato que comenzaron pandemia teniendo apenas de 14, 15 años, cuando uno quiere salir, quiere estar con el otro, aprender del otro, y fíjate que no te hablo de educación, tuvieron que estar encerrados. Entonces, mucho de esto que te digo, y seguramente mucho más, tiene que ver. Lo que no tiene que ver, y lo subrayo y lo defiendo, y no es políticamente que lo defiendo como docente, el currículo. El currículo nuestro es maravilloso desde el 96. Trabaja en habilidades, trabaja en construcción de conocimiento, trabaja en aterrizarlo y localizarlo en los contextos donde viven los estudiantes. No es el currículum, es todo lo que te acabo de mencionar y es gravísimo. ¿Y quién tiene que llevar el currículum, Sandra? ¿Quién tiene que poner en práctica el currículum para que se lleve a cabo y luego se haga cultura de estudio, de lectura, de aprendizaje? ¿Tiene que llevarlo a cabo la institución, los profesores, los alumnos? ¿Quién sería el encargado? La ¿Cómo? educación es un abstracto
y tú Exacto, que has sido mi alumna. Yo puedo exacto, tener un currículo maravilloso, pero tú exacto. como alumna, si este profesor no crea un ambiente de aprendizaje, Así no es. pasa a través de pedagogías y de estrategias contextualizadas, el currículo es como la ley, qué linda, pero no sirve de nada. Si no se Pasa le por el ejercicio se lleva quehacer a cabo, docente claro. más todos los factores que te estoy mencionando. Ok, pero, Pero ajá, el sí. docente puede hacer la diferencia. El docente puede hacer la diferencia. Ese es el punto. ¿Qué pasa con los docentes ecuatorianos? Bueno, yo no te puedo hablar por todos, te puedo hablar de lo que conozco y por estudio que hice eh, cuando todavía había la educación pública nocturna, masivamente asistían allá los jóvenes que trabajaban en definitiva en el día y solo tenían oportunidad de estudiar en la noche. Era una cosa horrorosa, eran unos docentes que estaban ahí para leer el periódico, lo vi con mis ojos, para estar en los corredores conversando, para que los chicos hagan cualquier cosa y hay que pasar. Luego he tenido experiencias también desde investigación por observación directa y registro de maestros que finalmente, bueno, yo voy por el sueldo para todo lo que tengo que hacer, porque venimos de un mal hábito de educación pública donde se trabajaba menos horas, luego se exigió que se trabaje más horas. Lastimosamente esas más horas no fueron empleadas porque no hay los permisos o las prestaciones para capacitación, pasantías, intercambios, sino para papeleo. Entonces, entre pretextos unos más válidos que otros, eh, hay un magisterio, estoy haciendo una generalización Sí, muy sí, apresurada, sí, sí. hay un magisterio cansado, aburrido, harto y muy exigido a Ujú. nivel público y a nivel privado es peor. ¿Por qué? Es peor ¿Por qué? porque a nivel privado tienes que trabajar como una oficina 40 horas presenciales, más todo el trabajo que un maestro lleva a casa y que no es pagado, no es reconocido y no es valorado. Y si no funcionas, bye bye. O sea que ustedes están como los policías. Son los que tienen que impartir la cultura, el conocimiento en un país, como ellos la seguridad, y no están bien pagados. Y ese es el Y tenemos problema, que pagar las balas. Ajá, y tienen que pagar las balas. Ujú. sí. ¿Cuál sería la solución? Yo creo que estamos en momentos de cambio para todo, incluso este nuevo milenio que ya no es tan nuevo, pero podemos plantear ciertas soluciones que pueden ser escuchadas para poder tener mejores profesores, mejor conciencia. Sabes que yo me vi una película, valga, voy a hacer un paréntesis, de Eugenio Derbez, que es un profesor que fue a una escuelita, ¿la viste? Se las No recomiendo. la veo aún, No, pero he leído no, sobre ella y, no, es y he que tú no visto películas, he leído sobre esos tipos de profesores. increíble, Y es lo que increíble, te digo, el diferencial está en la convicción. Yo siempre digo, para lo que sea lo que sea. Tú como comunicadora sientes pasión y convicción en lo que haces y lo sí, total. transmites, Ujú. ¿correcto? Entonces, un maestro tiene que tener pasión, convicción y conocimiento. Cuando yo soy maestra, porque todavía, lastimosamente, hay maestros porque la idea, bueno, ya, pues no puedo ser médico, que sea profesor de biología. No puedo escribir, que sea profesor de literatura. Entonces, cuando tú eres maestro porque no pudiste ser otra cosa, ya eres un maestro frustrado con la vida, ¿ok? Ujú. Ahí no hay pasión ni convicción ni nada. Y cuando hay que pagar las cuentas y no alcanza, estás angustiado, entonces estás atribulado. Esto se puede más o menos pelear mientras haya una sociedad que asuma que la educación hoy por hoy no solamente es la educación formal. ¿Qué te quiero decir? La educación formal es la educación escolarizada, cuando este niño entra a maternal, porque ahora casi hay educación intrauterina, ¿no? Ok, eso es escolarizado. Sí, corazón. Ya mismo le Sandra ponen siendo ahí Sandra. el... ok, esa educación formal y está bien, ahí vamos a estar los profesionales que hemos estudiado precisamente para poder crear ambientes de aprendizaje desde estas edades tempranas, etcétera, etcétera. Correcto. Pero no es la Ok, única educación. Está la así es. educación no formal y está la educación informal. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Está la educación continua o porque tú te metes a las clases de Zumba o porque te metes a la clase de cocina, que de pronto no hay un certificado y estás aprendiendo semiformalmente. Así Y hay una es. educación poderosísima Ujú. que antes le llamaban criar en casa.
¿ok? Desde aprende Ya. a saludar, decir permiso, por favor, ayudar en la cocina a limpiar el dormitorio, ok. Que hoy por hoy se ha llevado la pantalla. Tú mismo, Mariela, mujer adulta, si no sabes hacer algo y quieres saber cómo hacerlo, ¿a YouTube. dónde vas? YouTube. Claro, pues un tutorial. Ujú, Si ujú. eso lo hacemos nosotros que somos del siglo pasado. Imagínate pues la gente de este siglo, ¿ok? Sí, Entonces, ahí es donde imagino. vemos que tenemos otro importante nicho de aprendizajes. Ajá. No todo lo que sale en redes está bien ni es correcto, etcétera. Ahí hay que trabajar en pensamiento crítico, ahí hay que trabajar en lectura profunda. La lectura profunda no solamente es el texto escrito, es el texto multimodal, el texto audiovisual, por decirlo de alguna manera, Ujú. y es importante aprovecharlo. Y hoy por hoy hay muchos, por ejemplo, en TikTok hay muchos edutokers. Hay un espacio en TikTok que se llama EduTok. Ah, qué interesante. Ajá, sí, son profesores transmedia. De eso tengo un estudio, realmente voy haciendo 3 estudios, y ahí sí te hablo con conocimiento de causa, donde es interesante cómo estos maestros se han convertido en unos maestros transmedia, que es decir, que transitan por los medios. Están certificados, están declarados como docentes en ejercicio titular. Tenemos este importantísimo recurso, pero hay que aprender a utilizarlo, porque la tecnología no sirve por sí misma, hay la tecnología para aprender. Esto se aprende entrenándose en el colegio. Quítale todo eso. ¿Qué es lo que te quiero decir? Hoy por hoy no hay pretexto para no saber, para no aprender. No todo está mediado por la interconexión, porque es pensar que todo está en nuestra burbuja de interconectados, y Ecuador no es un país de gente interconectada, porque entre pagar internet y tener por lo menos una comida fuerte al día, pues se prefiere la comida. Entonces no nos engañemos, no todo es internet, que no hay para pagarlo, Ujú. pero las familias se han disgregado, ya no hay la sobremesa, ya no hay la conversación. Seguramente a ti te pasó, a mí me pasó en la sobremesa, porque había 2 jornadas, nos veíamos papá, mamá, los hijos, y si están divorciados con el que esté, se conversa de política, de arte, de qué se ha hecho. Si estamos hablando tal vez de la gente citadina, si estamos hablando de la gente de campo, temprano en la tarde se reunían, se conversaba qué se había hecho, etcétera, etcétera. Se aprendía desde el anecdotario, se aprendían sobre los dichos, los proverbios, las costumbres, bla, bla, bla. Porque todo es aprendizaje, no solamente es matemáticas, lectura, literatura, ciencias naturales y sociales. Entonces es como que es una sociedad que, pudiendo hacer las cosas, no las hace. A mí me encantaría que se retome ese concepto, qué feo, ¿cómo se dice? Escuela para padres, porque uno no sabe ser papá o mamá. Y más allá de darle techo, comida, salud, vestido, etcétera, es también formarlo. Si antes, cuando te digo antes, antes de pandemia y en el siglo XX todavía, los estudiantes eran votados a la escuela para que los maestros los críen, cada vez eso ha sido peor. Y después de pandemia tenemos pues el agravante supremo de maestros que nunca fueron atendidos en salud mental y tuvimos que ser los psicólogos y el sostén emocional de los estudiantes a través de la pantalla, y estudiantes. Hoy por hoy estamos hablando de un altísimo índice de depresión infantil, de depresión en los jóvenes, ataques de ansiedad. Entonces hay muchas cosas negativas, pero es una cuestión de decisión. Repito, las políticas pueden ser maravillosas, pero si no hay una práctica, no hay un cambio de cultura. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Todos tenemos que empujar el carro. Ok, todos tenemos que empujar el carro y no subirnos en la camioneta, sino empujar el carro. No Ahora, podemos subirnos, no ok, avanza. no avanza. Escúchame, ¿quién tiene que tomar la decisión, Sandra? ¿Quién tiene que tomar la decisión? Tú, Ok, tú, individual. todos. Así Ujú, es. ujú, ujú. Porque si no seguimos siendo el país de la culpa es del gobierno, la culpa es de la iglesia, o más claro, la culpa es de Correa. O sea, sí, sí, la culpa es de Correa, la culpa es. No, O no, de no. Lazo, o de No Lazo. somos responsables. Siempre la culpa es de algún expresidente o del No, gobierno actual. así, Sí. Ahora, así. Sandra, ya para dejarte, porque sé que estás en un tema a las 11 de la mañana, eh, ¿qué No, tan ya voy a importante, entrar a otro a las 2. escúchame, qué tan importante puede ser el asistir a clase ahora que tenemos tanto en Transmedia? ¿Tú crees que el currículum tiene que cambiar, que ya no es esto de ir a clases lo más importante, de estar en Ya, contacto? eso no es currículum.
Ya, Ajá, ya te entiendo lo que me quieres preguntar. Currículum son los desempeños que se deben aprender según las disciplinas en cada nivel educativo. No es un tema de currículum, es un tema de pedagogías. ya. Hoy por hoy es innegable que las pedagogías también tienen que incluir manejar las pedagogías a través de una pantalla. Una clase a través de una pantalla no es como que el profesor esté adelante escuchando lo que reza y que los niños estén amén. Una educación en pantallas utilizando los recursos multimedia, recursos transmedia, desde un Meet, un Zoom, etcétera. Y Ok. eso es recomendable, por supuesto, para niños que tienen cierto entrenamiento sobre eso. Estamos hablando de niños de un sexto, séptimo de básica que vienen en cierto entrenamiento en eso, digamos los pandémicos, por decirlo de alguna manera. Porque eso tiene que tener un entrenamiento para mantener Quién la puede atención, tomar esa captar la parte atención. pedagógica para ¿Perdón? llevarla a cabo? ¿Quién puede tomar esa parte pedagógica para llevarla a cabo, Sandra? Porque si no estamos haciendo pensamientos por Mírame, aquí, mírame. Yo soy individuales. maestra, ¿qué estoy haciendo? Tú, Levantando y la mano. tú Claro. eres chiquita, pues Sandra, y tú sabes que el problema no eres tú, el problema es probablemente el resto de profesores que no dan la talla. Entonces, alguien tiene que unir, unificar, decir, oigan, señores, ya no es por aquí, es por acá. Escuchemos a Sandra Guerrero, que como asesora, ¿qué opina? Si me explico, ¿quién tiene que ponerle el cascabel al gato? Dímelo ya para finalizar y dejarte tranquila. Ok, ya, y te lo digo también desde la experiencia. A partir del 2020, cuando yo he sido contratada como consultora externa, hay temas siempre de cajón, ¿no? Ujú. Sin embargo, hoy por hoy son las pedagogías transmedia. Utilizar la digitalidad, cómo manejarnos en la plataforma, utilizar la tecnología de la información y la comunicación, las TICs, como TACS, que es tecnología del aprendizaje y la comprensión, y como TEPS, que es tecnología del empoderamiento y la participación. Ya. Institucionalmente hay interés. No te puedo decir si a nivel de ministerios o de gobiernos, porque no sé. No digo que no haya, no sé. Pero institucionalmente sí hay interés en capacitar a sus maestros, Ok. hacer seguimiento y llevarlo a sus clases. Sí lo hay. Esperemos que haya mejores notas el próximo año. Sabemos que de todas maneras, La nota, el problema es la nota, que cuando tú vas a ser hacer un examen estudiante, hay es que unos por más eso nerviosos salta, que otros. Reina. Por eso salta, Reina, por el ser estudiante con notas tan bajas. Claro, que los colegios privados tienen un poquito de mejores notas que los públicos, pero tampoco es Eso es tanto, un ¿ah? mito, eso es un mito, corazón, ¿Por qué? eso es un Porque mito. copian, porque el día anterior se pasan los resultados, No, porque eh, eso pasa. Es por lo eso. que recibimos en la universidad es mejor nota, si quieres decirlo así, o mejor preparados son los estudiantes que vienen o de colegios bilingües, que pueden ser generalmente los privados, Privado. y Ajá. de colegios con bachillerato internacional que se incluyen los fiscales. Eso Ok. hace mejor nota. Mejor nota es mejor conocimiento, rendimiento, capacidad expresiva, etcétera, etcétera. Ujú, No es un tema de público y privado, es un tema en todo caso de tipo y modelos educativos. ujú. Hay tanto que cambiar, Sandrita, porque ahora Uh, todos quieren ser TikTokers y YouTubers y realmente ya no quieren leer mucho, sino ser Ese es un tema ellos. de valores y eso es, pero esa es Ese otra es otro, entrevista. ese es otro tema, otra entrevista, Sandrita. Y ya para finalizar, tú que fuiste profesora de todos los talentos en comunicación del Ecuador, o por lo menos de la costa y algunos de la sierra, ¿cómo ves la televisión? ¿Cómo te parecen los diferentes programas que están emitiéndose? Y también los de YouTube. Dímelo a breves rasgos. Yo sé que esto es otro programa, otra entrevista, que ya te Y tú vamos sabes lo sincera que soy. ¿Qué? De lengua, pues. Tú me preguntaste, yo te respondo. Ya dímelo. Ok, yo consumo televisión nacional porque necesito consumir eso para mis clases. Ok, yo ya no tengo Es una televisión obligación, en mi flaca, casa. es una Yo obligación. veo streaming, yo todo es streaming. Ok, no voy a decir canales, pero tú vas a saber. Ya, Hay un ya. canal que da pena, una productora que definitivamente con la idea que al pueblo le gusta eso, ha hecho eso, es una vaina, qué vergüenza, porque precisamente es formémoslos para que sean influencers y no para que sean inteligentes y críticos. Pero fue Hay tu otro alumna, pues, canal, hermana. Fue tu alumna. no, esa no fue mi alumna, Sí, fue esa tu no fue mi alumna. alumna, Sí, fue tu no alumna. fue mi alumna, Ah, te no, lavas se las quedó manos ahí, con yo le di un Poncio tallercito. Pilato. Ok, bueno, no importa, Ya, pero dale. le da plata al canal y ya. Ya, Hay está bien. otro canal que se esfuerza en producción nacional, eh, divertida, familiar, simpática. Se siente un esfuerzo para hacer algo bien, para rescatar algo que va a morir más rápido
que pronto. De ahí, todo ¿Esa lo sí que fue se tu ve a través alumna? de ¿Esa sí fue tu alumna? algunas por ahí, pero no creo que tengan las decisiones finales de producción. Pero bueno, ¿qué se consume a través de podcast o como tú has digitalizado, radio, etcétera, etcétera? Hay de todo y eso es bueno. Que es lo Ya, malo, que si no seguimos formando en pensamiento crítico, los chicos van a pensar, oye, vamos a ver este podcast que es una porquería, no aporta para nada y creen que es lo máximo. O en lugar de escoger tal canal, tal radio, tal podcast, que es chévere, ¿ok? ya, El formato podcast creo que es la televisión de ahora. Es ya. buenísimo, es buenísima. Y es a donde tienen que apuntar los comunicadores. Lo que sea que hagan, más allá que estén institucionalizados, por decir, desde una productora o un canal o una radio analógico, el formato podcast eso es. ¿Por qué tiene tanto Y encanto? con interacción. ¿Por qué tiene tanto encanto el podcast? ¿Cuál es la virtud Perdón, del podcast para que haya llegado tanto y tan rápido? porque llega a través de la pantalla, entonces siento que estoy en onda, puedo interactuar con comentarios, etcétera. Es decir, soy Un un espectador. televidente activo, que no hay Ya, con la televisión, y ya. puedo dejar mis comentarios, etcétera, y queda subido en la plataforma y puedo verlo a la hora que quiero, verlos Muy donde me dé la gana, ponerle pausa, regresar, etcétera. Hay podcasts que yo los veo en 3 días porque les pongo un ratito, eh, otros bueno. que me los como de una sola porque me encantan y me enganchan. Sí. Ajá. Sandrita, qué gusto haber tenido pues una entrevista contigo. Dios te bendiga, amor, y espero seguirte viendo. Un abrazo. Sandra Guerrero estuvo con nosotros, Te quiero una muchísimo. genia de la comunicación y la Gracias. lengua española.